Santo Espíritu llena mi vida, nuestro Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Celebrar el segundo domingo con ustedes. El primer domingo de la primera noche que se reunieron de los 10 días en el aposento alto, pues a un servidor le tocó. ¿Por qué? Bueno, porque los 2 domingos, pues aquí está mi nombre. Así que gracias, pastor, gracias a sus iglesias también por permitirme compartir con ustedes. Sé que en realidad soy otra persona que viene a contribuir con ustedes en esta semana, en este viaje que han estado haciendo, estudiando este libro y este tema de los 10 días en el aposento alto. Y yo espero de que todo lo que se haya hecho, se esté haciendo y se haga en el futuro, pues sea para beneficio de cada uno de ustedes, especialmente en la vida espiritual. En esta noche vamos a estudiar el tema número 6, que es un tema muy, muy importante, porque muchas veces nosotros anhelamos y deseamos tener el Espíritu Santo, pero como toda otra promesa que Dios ha dado a su pueblo, es condicional. Nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, un examen de conciencia. Leímos en este capítulo algo muy importante que sucedió con los discípulos, aquellos 120 que estaban en el aposento alto, ya habían logrado tener una unidad entre ellos. Y esta declaración que el pastor Mark Finley da es muy impresionante. Dice, los celos banales fueron dejados de lado. Las luchas y el distanciamiento desaparecieron. Los conflictos personales se resolvieron. Las barreras se rompieron. Conflictos personales, barreras. Yo creo que una de las metas o planes de Satanás para toda congregación es mantenerla dividida, mantenerla separada adentro de su seno. Porque haciendo esto, pues él va a impedir que se cumpla la promesa de el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo sé que el pastor que está aquí presente y cada uno de ustedes que son parte de una congregación entienden de que la iglesia está compuesta por seres humanos. Nosotros somos seres humanos. Y entre nosotros, al igual que entre los primeros discípulos, siempre van a haber conflictos, van a haber muchas veces discordias, etc. Y todo eso tiene que resolverse para llegar al punto que ellos llegaron, donde esos celos fueron dejados a un lado, luchas, distanciamiento, todas esas cosas desaparecieron. Pero no desaparecieron por arte de magia, como nosotros decimos. ¿Cuáles fueron las causas para que ellos llegaran a esta situación? Leímos que los días de preparación previos a este estado de unidad que ellos tenían
Fueron días en los cuales hubo escudriñamiento del corazón. Fueron días de reflexión y examen de la conciencia. La palabra conciencia es una palabra muy interesante y el pastor, el doctor Francis Durán, que es un experto en griego, sabe que en la etimología de esa palabra, básicamente quiere decir, conciencia quiere decir junto a. O sea, nosotros, todos los seres humanos, no estamos solos. Sí, estamos con Dios, pero a lo que me voy a referir es que dentro de nosotros existe un diálogo continuo. Ese diálogo es con nuestra parte moral, o sea, lo que nosotros entendemos que es correcto. Y cuando estamos tomando una decisión, cuando nosotros estamos en algún tipo de situación, estamos hablando con nosotros mismos. Y es allí donde debe producirse una reflexión, un examen. ¿Qué es lo que nosotros realmente pensamos? Los discípulos querían estar seguros, leímos, de que no había ninguna actitud, ningún hábito en su vida que impidiera el derramamiento del Espíritu Santo. Eso era una prioridad para ellos. Ellos entendían de que habían condiciones, repito, que cumplir. Así que ellos dedicaron tiempo para examinar su corazón. Querían asegurarse de que sus motivos fueran puros. Muchas veces, hermanos, nosotros, y lo digo por experiencia, porque muchos de nosotros estamos conectados en cadenas de oración, estamos conectados en reuniones como estas y estamos bajo cierta influencia, la influencia de Dios, si lo hacemos todos los días, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta realmente de lo que está dentro de nuestro corazón. Y es solamente cuando hacemos una reflexión profunda, cuando nosotros podemos ver lo que realmente somos, no cuando estamos con la gente, no cuando estamos en actividades, no cuando estamos en compañía de otras personas de la iglesia o personas que no son de la iglesia, no cuando estamos con nosotros mismos. La Biblia nos dice en Hebreos 12:15 que hay algo que nosotros tenemos que evitar y son las raíces de amargura. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ustedes saben muy bien de que las raíces son aquellas partes de una planta que están debajo de la superficie. Muchas veces, realmente las raíces no se ven, pero están allí. Y muchas veces nosotros solamente nos fijamos en el aspecto externo, lo que se ve, pero adentro, en lo más profundo, están esas raíces. Y si son raíces de amargura, si son raíces de resentimiento, entonces dice la declaración que nosotros vimos en ese capítulo, si existe una raíz de amargura en su corazón, producirá el brote de la ira, la crítica o el chisme y dará como resultado el fruto trágico de una relación deshecha. Muchas veces, si nosotros no ventilamos asuntos personales de relación con nuestro prójimo, con el mismo Dios, si estamos acumulando enojos, si estamos acumulando amargura, eso tarde o temprano sale a relucir. No hace mucho tiempo yo tuve una reunión con una persona y esta persona se enojó y dijo un montón de cosas que algunas de ellas fueron irrespetuosas y tuvimos que llamarle la atención. Pero lo más interesante de todo es que esa persona después para excusarse decía,
No, si yo fui a esa reunión imbuido por el Espíritu Santo, yo había orado, yo había ayunado inclusive, pero aquí lo que ustedes dijeron me hizo enojarme y por eso yo dije todas esas cosas que yo dije. Entonces yo le dije, mire hermano, discúlpeme, pero es que a veces nosotros como que responsabilizamos siempre al enemigo, a Satanás. En realidad todo lo que usted dijo estaba en su corazón, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro de nosotros, eso es lo que nos hace en muchas ocasiones comportarnos como Dios no quiere que nosotros nos comportemos. Con todo lo que dice aquí, con el chisme, con la ira, la crítica, etc. Y algo que todo eso dice que produce relaciones deshechas. Y la verdad, hermanos, que el Espíritu Santo no se puede derramar ni sobre una persona ni una congregación que no haya superado estas cosas. No es verdad que se va a derramar. Por lo tanto, nosotros tenemos que examinarnos, vernos a nosotros mismos y claro, hemos aprendido que es un proceso de escudriñamiento y que este proceso es doloroso a veces porque nos estamos confrontando con nosotros mismos. Dice en el Salmo 26, 2 y 3, escudriñame, oh Jehová, y pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El examen de conciencia no es algo agradable, porque nosotros vamos a vernos como en realidad nosotros somos. Y Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere habitar en nosotros, quiere reemplazar nuestra ansiedad. Leímos de los errores que cometimos en el pasado y quiere reemplazarlo con la confianza de que Él nos está dirigiendo, de que hemos sido perdonados. Hay un salmo muy, muy interesante, un salmo hermoso que escribió David, el Salmo 139, que es citado también en ese capítulo del examen de la conciencia. El Salmo 139, cuando uno lo lee detenidamente, puede encontrar que está dividido en tres partes. El Salmo 139 está dividido en tres partes. Y si usted lo tiene allí, ábralo porque yo le voy a dar las demarcaciones de estas tres partes. Del versículo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 es la primera parte. Desde el versículo 19 hasta el 22 es la segunda parte y el resto del Salmo del 23 al 24 constituye la tercera parte. ¿Qué es lo que dice o de qué se trata la primera parte? Esta declaración marca el contenido de esa parte. En el versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Voy a leer acá. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Noten ustedes como en esta primera parte dice, David dice, Señor, tú conoces todo acerca de mí. Tú me has escudriñado. Y en realidad esa es una de las virtudes de Dios, una de las capacidades de Dios. Eres omnisapiente, sabe todo acerca de nosotros. Conoce, dice allí, cualquier palabra antes de nosotros pronunciarla, cualquier pensamiento antes de que se genere aquí en la mente, Dios
lo entiende. Y no solamente Dios conoce, Dios sabe todo, sino que también Dios es omnipresente. Todos los lugares que nosotros hemos visitado, ya sea mental o físicamente o en intención, Dios los conoce. Por eso dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Hablando del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y entonces él dice que Dios lo formó, que Dios lo formó en el vientre de su madre. Y la verdad, hermanos, nuevamente, antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos conocía. Dios sabía todo acerca de nosotros y sabe todo acerca de todos nuestros antepasados, sabe nuestras fortalezas, conoce a perfección nuestro ADN porque Él nos hizo. Nuestro ADN físico y nuestro ADN emocional y espiritual también. Dios conoce todo acerca de nosotros. Ahora, vamos a leer parte de la segunda sección de este salmo, porque la primera da la declaración de que Dios conoce todo acerca de nosotros. Y que si nosotros tuviéramos de este salmo solamente esa primera parte, entonces dijéramos, bueno, si Dios conoce todo de nosotros, ¿para qué nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos? El tema de esta noche, reflexionar en nuestras conciencias. Miren lo que dice en los versículos 19 al 22, que constituyen la segunda parte de este salmo, el 139. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y miren este sentimiento de David. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. O sea, esa transición que hace David de toda esa maravilla de que Dios conoce todo, de que Dios lo ha formado, ahora él se confronta consigo mismo y él habla de sentimientos y emociones que no son muy buenas, porque él menciona allí odio, aborrecimiento, irritación, porque él era un ser humano. Nosotros, muchas veces, en nuestra relación con los demás, incluyendo los miembros de la iglesia, nosotros podemos llegar a sentir cierto tipo de indisposición, podemos llegar a sentir cierto tipo de apatía, sentimientos que nosotros sabemos que están allí dentro de nosotros. Y yo digo una cosa, hermanos, a veces la gente se queja de que en las iglesias hay problemas y dicen, es que no debería haber problemas entre nosotros. Yo no esperaba entrar a una iglesia donde yo tuviera problemas. Todos entramos así. Pero esto es lo que yo siempre digo. Si nosotros fuéramos pandilleros, miembros de una pandilla, o fuéramos miembros de un grupo de personas que anda de arriba para abajo en todo el país en motocicletas, y con esa gente pasamos todo el día y la noche y compartimos tiempo, ¿con quién ustedes creen que nosotros vamos a tener los pleitos y disensiones? ¿No son con ellos? Pero nosotros estamos en la iglesia. Miren, yo veo a mi familia carnal, a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá que vive en Dominicana, 95 años. Yo los veo una vez, a ellos los veo una vez al año, más o menos.
Yo paso la mayor parte del tiempo, no, y no porque sea pastor, porque soy adventista, paso la mayor parte del tiempo con gente de la iglesia. Sábados, días especiales, cumpleaños, también a veces situaciones tristes, a veces muchas navidades. La última Navidad que yo pasé con mi familia y después de muchos años fue en el 2010 que fuimos a Dominicana para pasarla con mis padres. Pero después, si yo voy a cuantificar todo el tiempo que yo paso con mi familia carnal y el que yo paso con mi familia espiritual, es más el que yo paso con mi familia espiritual. Por lo tanto, mis desavenencias mayores van a ser potencialmente más probables con mis hermanos en la fe. Ahora, en esa interacción y discusiones, la Biblia me da un espacio para decirme, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿y qué si yo no sigo esas indicaciones y se me acumulan indisposiciones, llego a desarrollar algún tipo de animosidad con algún hermano? Entonces, yo tengo que reconocer que Dios lo sabe todo, Él lo sabe todo, pero aquí viene la tercera parte del Salmo, que es una parte muy interesante y aparentemente contradictoria, porque Él dice en el primer versículo que Dios lo ha examinado. ¿Por qué Él entonces dice en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce mis pensamientos. Pero Él no dijo que ya Dios lo conocía. Él no dijo que Él no se podía esconder de Dios. No dijo Él, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Que nosotros sí entendemos que Dios tiene el poder para saber todo acerca de nosotros. Él lo sabe todo. Pero debe haber un momento en el cual yo estoy dispuesto, cada uno de nosotros estamos dispuestos a presentar nuestros motivos, nuestras motivaciones, lo que está lo que la gente no ve, y ponerlo voluntariamente al escrutinio de Dios. Él le dice a Dios, mira, yo odio a esa gente que no te quiere, que te desprecia, yo lo odio. Pero yo quiero que tú me examines, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y allí es donde nosotros encontramos, hermanos y hermanas, el secreto de la verdadera reflexión de la conciencia. Porque no es solamente reconocer que uno siente algo malo. Es también decirle a Dios, Señor, mira, yo no me conozco completamente a mí mismo. Yo creo que me conozco. Como David decía, líbrame de mis pecados y de aquellos que me son ocultos. ¿Verdad? Entonces yo tengo que entrar en esa relación con Dios en la cual yo no ponga excusas y yo le diga, Señor, yo siento esto. Y hermano, uno de los problemas mayores que muchas veces nosotros tenemos es que no queremos entender o reconocer que nosotros nos equivocamos y que hasta podemos tener malos pensamientos, que hasta podemos tener cosas que no agradan a Dios dentro de nuestro corazón. Y por eso es que nosotros tenemos que pedir que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, antes de que se derrame con poder sobre la iglesia para usarla, también tiene que venir y hacer lo que dice Jesús que iba a hacer, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros tenemos el accionar del Espíritu Santo en nosotros, entonces podremos reconocer que estamos mal. Nos va a pasar cuando reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo, nos va a pasar lo que se promete a la iglesia de la Odisea. Dice que la iglesia de la Odisea se veía a sí misma como que no tenía ningún problema. Y no tenía ningún problema doctrinal, nada de eso, pero era un pobre, miserable y desnudo.
y necesitaba colirio para ver su verdadera condición. Y cuando nosotros vemos nuestra verdadera condición, entonces, aunque nos duele saber que hemos ofendido a Dios, entonces viene entonces algo maravilloso que se llama el don del arrepentimiento. Si leemos el camino a Cristo, nadie se puede arrepentir por sí mismo. Eso es un don de Dios. Y cuando nosotros pasamos por esa experiencia, entonces, reconociendo nuestros errores, nuestros defectos y cómo nosotros hemos contribuido para quizás que hayan relaciones deshechas en la misma iglesia, entonces estamos preparados para que Dios nos sane, saque esa raíz de amargura y, como dice David, le decía, guíame en el camino eterno. Dios nos va a guiar por el camino correcto. Eso fue lo que pasó con todos esos discípulos. Ahí ninguno de ellos estaba exento de defectos. Por eso Pedro pudo ser restaurado. Por eso Juan y todos los demás pudieron llegar a ese estado de unidad. Y mi oración para mí, para mi pueblo, mi iglesia, que son todos ustedes, no solamente la que yo pastoreo, sino todos nosotros, es que lleguemos a esa condición espiritual, repito, leyendo acá donde dice, donde los celos banales fueron dejados de lado, las luchas y el distanciamiento desaparecieron, los conflictos personales se resolvieron y las barreras se rompieron. ¿Es esto una utopía? No, es una realidad que ocurrió y puede ocurrir si nosotros le permitimos a Dios. Y yo espero que ya estas iglesias aquí representadas estén experimentando ese despertar para que el Espíritu Santo pueda posesionarse de sus vidas, de sus iglesias, de sus congregaciones, de sus hogares, y puedan ser ustedes y nosotros todos luz donde quiera Dios nos haya colocado. Si me permiten, vamos a tener una oración. Querido y amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por la obra de tu Santo Espíritu. Tú sabes todo acerca de nosotros, a dónde nos vamos a esconder de ti. Pero nosotros en esta noche te damos permiso para que tu Santo Espíritu pueda entrar y convencernos de pecado, de justicia y de maldad. Y que podamos así decir como David, guíame en el camino correcto, en el camino eterno. Que esa sea la experiencia de cada hermano que está aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.